Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro Yunti Podcast en esta segunda temporada. Hoy quiero partir presentando a una persona súper especial que nos acompaña, que estábamos esperando que se diera esta instancia hace harto rato. Ella se llama Consuelo Pi, es ingeniera comercial y hoy día nos va a hablar sobre todo el tema de las mujeres en el ámbito laboral, porque ella es fundadora de Who and Co. Consu, quiero pedirte que me ayudes un poquito con tu presentación, porque creo que nada mejor que uno mismo para partir este tipo de conversaciones, ahí poder presentarse a la gente que nos va a escuchar. Sí, no, bueno, primero agradecida de poder estar acá. Y sí, veníamos esperando esta instancia ya hace un tiempo, el poder sentarnos a conversar. Y me parece fantástico, obviamente, el poder tener como la instancia de generar algún tipo como de debate en relación, obviamente, a lo que vamos a hablar hoy día. Y complemento la pregunta, soy fundadora de Juanco. Aparte de eso, bueno, adhiero y soy embajadora de ONU Mujeres hace ya 5 años. Aparte de eso, inversionista de algunas startups. Estoy como mentora en Startup Chile, como inversionista ángel en la Fundación Chile a través de Capital Ángel, Chile Global Angels. Y estoy metida en verdad en el mundo de la tecnología, el talento, hace ya harto tiempo, así que bien contenta de poder estar también acá, a Súper. compartir experiencia. Qué bueno, Consu. Bueno, además eres súper reconocida en redes sociales. Tu posicionamiento en LinkedIn es súper importante. Creo que eres una de las figuras más destacadas en ese ámbito. Además, como mujer, eso tiene obviamente todo un trasfondo que también es súper bonito hablarlo, porque quizás este episodio no va a salir tan específicamente, pero estamos en marzo, en el mes de la mujer, y hay hartas cosas Así que es. tocar en base a esta temática, ¿cierto? Hablaste recién de que eres embajadora de Sí, ONU Mujeres. ¿Qué significa eso? A lo mejor hay mucha sí. gente que no lo conoce, no lo había escuchado Ujú. antes, y creo que es importante que lo comentemos. Sí, esto llegó como una conversación de, obviamente siempre entre redes de contacto, llegó como una conversación hace unos 5 o 6 años atrás, de hecho cuando estábamos partiendo con mi empresa, y la verdad es que el poder adherir a ONU Mujeres en realidad se da con ciertas condiciones que el grupo de empresas web, que así se llama, uno firma, uno adhiere como firmante. Y estos acuerdos web en realidad tienen como ciertas reglas, en realidad, para poder obviamente ser o adherir a ONU Mm. Mujeres. Que la cabeza de la organización sea mujer, tener un porcentaje de participación de gerentes de primera línea que sean mujeres, que tengan obviamente también dentro de las políticas de recursos humanos, políticas que tengan que ver obviamente con la inclusión del talento femenino. Entonces hay ciertas características que se deben cumplir Ujú. para poder obviamente ser firmante. Así que la verdad es que estamos bien contentos porque obviamente al principio era mucho más relacionado obviamente al estar dentro de la lista de las empresas web, y después de un par de años esto lo tomamos como algo mucho más desafiante y armamos incluso una línea de negocio que está relacionada obviamente a mejorar la calidad de vida a las mujeres que están en el entorno laboral. Así que lo tomamos como un gran desafío, de hecho, con el talento femenino y espero obviamente que eso siga siendo parte como del propósito. Consuelo, eso que tú hablas del talento femenino, yo lo Mm, encuentro súper relevante. Creo que es bueno que lo hablemos. Creo que es bueno que distintos espacios lleven a la mesa este tipo de conversaciones, porque si bien es cierto, nuestro país ha ido transitando ujú, en algunos cambios que son súper culturales y que son de muy largo plazo, todavía vemos que hay preocupación, por ejemplo, en el ámbito de la educación, que es gran parte del público que nos sigue a nosotros, ujú, de que mayor cantidad, por ejemplo, de niñas ingresen o estén dentro del marco escolar, por ejemplo, interesadas en carreras STEM, ujú. o en electivos STEM en el área, como cierto, a lo mejor a nivel de colegios técnico-profesionales, para que después empiecen a ocupar, digamos, estos puestos que tú señalas. Sí. ¿Es la realidad de nuestro país? ¿Qué porcentaje de mujeres, o cómo ves tú el camino que han tenido las mujeres para posicionarse en este tipo de roles a nivel de áreas de la industria que han sido mucho más masculinas, ¿no es Mm. cierto? Y con mayor importancia aún de utilizar y de ocupar cargos importantes dentro de estas áreas. Sí, la verdad es que voy a partir con cifras que suenan un poco desalentadoras, pero si nos quedamos obviamente solamente con la cifra y no en el hacernos cargo de esto y poder proponer algún tipo de cambio,
en realidad sigue siendo una cuota no esperanzadora probablemente para las niñas y para las jóvenes que están soñando con qué quieren ser el día de mañana. Lo primero, que es la cifra probablemente más reciente, Chile dentro de la lista OCDE fue el país que más retrocedió en la pandemia en materias de igualdad laboral y equidad laboral. 9 años, en realidad es una cifra que nos cuesta también, obviamente, a las empresas que asumimos el desafío del talento femenino, saber obviamente que nos tenemos que hacer cargo obviamente de la brecha más el retroceso. Esos 9 años obviamente nos pegan de lleno. Si Chile, y esto no lo digo yo, lo dice el Banco Interamericano del Desarrollo, pero si Chile eliminara todas las barreras que tenemos las mujeres para poder ingresar y mantenernos en el mercado laboral, podríamos estar creciendo entre un 9 y un 24% del PIB. Entonces acá hay una pregunta o una reflexión que yo dejo mucho más profunda que solamente el deber ser moral, ético, valórico del tema del talento femenino. Esto tiene que ver con mi bolsillo, tiene que ver obviamente con temas económicos, y hacernos cargo de los temas de género o de las brechas de género no es un problema de género, es un problema de rentabilidad de las organizaciones. Entonces, cuando empezamos a incluir a más mujeres dentro de las capas directivas, podemos obviamente ver que la estadística, al menos de McKinsey, una de las empresas de hecho donde yo estuve trabajando vidas pasadas, nos menciona que la rentabilidad mejora hasta un 25% más. La productividad también aumenta. Entonces, aquí también hablamos de un tema que, insisto, no tiene que ver solamente con lo valórico y lo moral, sino también con un tema ético, económico. Obviamente nos hacemos más productivos. Y después, obviamente, si hacemos un doble clic, algunas otras cifras, por ejemplo, en materias de ingeniería, en Chile, la brecha en años son 267 años para cerrarla. 267 años. 267 wow. años. Ingeniería. Una de cada 12 personas que trabajan en el mundo logística es mujer. 1 de cada 12. Súper baja. Entonces, en materias de STEM, ya obviamente mirando la cifra un poco más macro, somos el país dentro de Latinoamérica que tiene la peor o la menor participación femenina. La industria, en general, por ejemplo, en tecnología, voy a hablar de una de las industrias, pero en tecnología la participación femenina en Latinoamérica en promedio es entre el 52 y 54%, y en Chile es el 34%. Entonces, obviamente estamos mucho más bajos que el resto de Latinoamérica. Nos gana México, nos gana Colombia, nos ganan la mayoría de los países, obviamente, donde la tecnología es una industria que está bien profesionalizada. Lo es, de hecho, en Chile. Y cuando uno hace también la doble lectura de dónde están las mujeres, en qué cargos están en los cargos que se denominan support o apoyo, recursos humanos, finanzas, área comercial, pero no están liderando, por ejemplo, áreas de operaciones o áreas de tecnología o gerencias generales. Entonces el desafío es importante porque si no visibilizamos el talento femenino, es difícil que una niña pueda soñar que puede ser gerente general de una empresa de tecnología, si no a ninguna. Obviamente quizás esto es más utópico lo que estoy diciendo, pero tiene obviamente más relación obviamente con el poder inspirar. Primero tengo que ver que una lo logró para poder obviamente yo soñar. Tener como referentes, ¿no? Tal cual, tal cual. Y esto obviamente sigue siendo una discusión bien compleja a veces como dentro de los equipos de trabajo, pero perdemos talento femenino. Y en realidad hay dos fenómenos que generalmente explican la pérdida del talento femenino. Uno tiene relación al techo de cristal, que es mucho más conocido. El techo de cristal obviamente es toda la dinámica o los fenómenos que suceden dentro de las organizaciones para que las mujeres no puedan acceder a los cargos de poder, principalmente a las gerencias generales, a las direcciones, board member, o incluso los cargos de primera línea. Pero, de hecho, también McKinsey hace unos años atrás, dentro de otros los estudios que sacaba, hablaba del del peldaño roto, que afecta mucho más que el techo de cristal. El techo de cristal, no quiero mencionarlo quizás de forma tan cruda, pero en realidad uno habla desde una zona más de privilegio, porque obviamente hablamos de un porcentaje muy bajito de la población laboral femenina. Hablemos obviamente de una población que accede solamente a los cargos de alta dirección. Pero el peldaño roto afecta a todas las mujeres y es básicamente como el impuesto de la maternidad. Y esto obviamente llevado ya a cifras por cada hijo de una mujer, esto es a nivel mundial. La mujer se queda estancada 10 años en su carrera profesional. Entonces una mujer, por ejemplo, que tiene 4 hijos, estamos hablando que va a quedar estancada 40 años en el crecimiento de su carrera.
es duro, es un impuesto que yo creo que hoy día los hombres no lo tienen. Entonces, obviamente, el visibilizar las cifras hacen que probablemente uno pueda entender de forma mucho más consciente por dónde debiese estar la solución. Y las empresas porque claro, hay un tema social, ¿no es cierto? Pero como tú decías, también hay un rol que van cumpliendo, no sé, las empresas, que van cumpliendo la sociedad en su conjunto finalmente, porque yo te hablé recién como desde el ámbito educativo, esto por ejemplo a lo mejor tú mencionabas el tener referentes, podría ser, ¿no es cierto? A lo mejor una forma de acercar a las niñas a que pueden ocupar estos espacios, ¿no es cierto? Claro. A que van a haber oportunidades, pero también hay que buscarlas, pero creo que también debe haber un rol como desde la empresa, desde los liderazgos que ya existen para poder vincular esto. ¿Es así como te lo estoy señalando? ¿Hay alguna responsabilidad ahí o de quién depende ir haciendo este clic para ir cambiando? En realidad, a mí hay una frase que me gusta mucho, la escuché hace muy poco, producto obviamente del mes de la mujer, y tiene relación a algo que no tiene que ver con el mundo corporativo, sino al mundo de la política. Tenemos hoy día a dos grandes candidatas que van a ir por el sillón presidencial. Y hay una frase que, de hecho, vi en uno de los artículos del Diario Financiero que habla sobre el poder. Y en realidad me hizo mucho sentido porque obviamente siento que esto pasa de igual manera en el mundo corporativo. Pedir poder en realidad es algo que uno no debiese hacer. Uno tiene que tomarse el poder. O sea, cuando uno quiere acceder a un cargo de poder, no es ir a pedir obviamente quizás un aumento o ir a pedir quizás un ascenso, es trabajar con la compañía para saber cómo llego a ese cargo. O sea, también obviamente muéstrame un poco el camino para poder obviamente ser gerente general. Entonces, yo creo que también esta es una invitación hoy día a las mujeres que están dentro del ámbito corporativo a que se tomen el poder más que lo pidan. Lo veo obviamente haciendo la analogía obviamente de estas dos mujeres que se toman el poder y dicen abiertamente quiero ser candidata a la presidencia de la República. Me gusta mucho de hecho la referencia porque obviamente tenemos una mujer que fue candidata y fue presidenta 2 veces y eso también sirve de inspiración a mujeres a que se tomen el poder y esto obviamente lo puedo llevar después al ámbito corporativo. Pero sigue siendo todavía un país que está carente a veces de la conversación. Puede que tire obviamente a veces como la basura debajo del tapete, entonces es bueno el poder, al menos este mes, es como un mes muy fuerte de hablar de las tendencias o al menos de la data, pero no estamos haciendo mucho en relación a eso. La minería es una de las industrias que de hecho hoy día está tomando un poco más como la posición del querer incluso estar cerca de los colegios, inspirando de hecho a las niñas a que no solamente trabajen en la industria, sino que también obviamente estudien carreras STEM para poder obviamente estar dentro de cargos que no necesariamente uno imagina que podrían ser ejercidos por mujeres, pero necesitamos obviamente que existan gerentes mujeres. Consuelo, ¿y qué pasa con las trayectorias? Porque muchas veces se habla, lo que tú mencionaste recién, yo también lo había nombrado anteriormente, como de generar interés para que niñas entren a este tipo de carreras, por ejemplo, pero ¿qué a lo mejor podemos mencionar en relación a las trayectorias? Porque me imagino tú hablaste también de la maternidad, en este proceso a lo mejor de que, ya, ok, elegí en mi rubro, no sé, dedicarme a alguna ingeniería, por ejemplo, ingreso a una empresa, ¿no es cierto?, a trabajar en mi área, pero ¿es mi trayectoria realmente un elemento que se va a dar o se va a ver interrumpida por este tipo de elementos que tú mencionaste antes? Hoy día sí se va a ver interrumpido. Sí, sí va a pasar. Entonces, obviamente el no tener políticas que puedan regular el comportamiento humano hace que obviamente caigamos nuevamente en estos fenómenos que terminan siendo tendencia al final. Y en realidad yo obviamente siempre he tenido una posición quizás hoy día, no sé, no soy tan partidaria, por ejemplo, y lo voy a decir así, teniendo una empresa, de hecho, que recluta talento de alta dirección, la data no me ayuda a creer en la meritocracia. No es así. Porque obviamente yo veo talento, potencial talento, de hecho, tanto de hombres y mujeres, por ejemplo, en cargos de entrada o en cargos de primera jefatura, donde la cancha está relativamente pareja. Pero cuando hablamos ya de los cargos de subgerencia y gerencia, donde la maternidad efectivamente te pega y
toma obviamente este impuesto a la maternidad, donde sabemos que perdemos talento femenino, la pregunta es, ¿quién se ve subvencionado? Obviamente por el ascenso. Entonces, a la falta de mujeres uno debería tender a concluir que los hombres sí reciben una subvención, producto obviamente del no ejercer a veces la responsabilidad en el hogar. Aquí ahí obviamente está la corresponsabilidad. Exacto. La subvención obviamente la seguimos asumiendo nosotras. Súper. Bueno, pasando también a temas como ya tú hablaste ahora del reclutamiento y todo ese proceso que es súper importante. ¿Qué es importante en ese proceso de cuando yo me encuentro a lo mejor en la búsqueda de algún trabajo, por ejemplo, como mujer? ¿Qué será relevante para que le podamos recomendar a la gente? Es una buena pregunta. En realidad son 3 cosas. La primera, autoconocimiento. Y esto es tanto para hombres como para mujeres, pero hay una falta de autoconocimiento súper profundo. Ustedes, de hecho, se dedican a las evaluaciones psicométricas y hay muchas personas que nunca se han hecho una. Y generalmente hay mucho temor de cuál va a ser el resultado, como van a creer que estoy loco, que tengo ansiedad. Señora, señor, si usted es gerente comercial, es altamente probable que sea ansioso, porque el perfil en realidad también obviamente lo dice así. Entonces, no es que el psicométrico vaya a decir probablemente que tengas alguna patología, y no es eso en realidad lo que se evalúa en un proceso, pero la falta de autoconocimiento puede obviamente provocar que tomes una mala decisión en relación obviamente a dónde te ves en el futuro. Y que básicamente tu carrera se dé más por las oportunidades que hay, más que por la decisión que tú puedas tomar. Entonces, si tú no tienes tampoco muy claro qué es lo que quieres hacer, es difícil convencer a un tercero qué es lo que yo quiero. Entonces, la falta de autoconocimiento, y de hecho el autoconocimiento es, dentro de las competencias profesionales en la alta dirección, una de las más importantes. La segunda, aunque no se crea así, pero lo voy a mencionar, comunicación. Más que liderazgo. De hecho, liderazgo hoy día dentro de la lista de LinkedIn es la número 4, es la 4ª. Y antes, obviamente, teníamos un montón de charlas y talleres Sí, de es que es una palabra que suena harto. Mega, o sea, yo creo que un presupuesto importante de las áreas de capacitación y aprendizaje corporativo tiene que ver obviamente con liderazgo. Y en realidad es difícil capacitar el liderazgo si ni siquiera sabes autoconocimiento, cuál es tu estilo de comunicación, si no vas a terminar imitando el estilo de liderazgo de alguien más. Autoconocimiento. Lo segundo, redes. Y aquí obviamente nuevamente voy a traer estadística arriba de la mesa porque puede que suene muy opinión personal, pero en realidad no lo es tanto. El 51% de los gerentes generales de la lista Forbes, esta también es un estudio de McKinsey, reconoce que llegó al cargo de gerente general producto de redes. Y de hecho son los hombres blancos quienes más invierten en redes. Mira. Una vez a la semana en salir con algún headhunter, ex compañero de pega, etc. O sea, invertir en redes. Y las mujeres, una de cada 5 mujeres invierte en redes. Bueno, este tema de la interseccionalidad, tú mencionaste hombres blancos, es súper relevante. Sí. O sea, además... De hecho, dije lo otro, hombre gringo blanco. Exactamente, exactamente. O sea, para las mujeres además ahí volvemos como a otra brecha que es súper relevante. No es lo mismo ser a lo mejor mujer blanca de tu país que además a lo mejor ser mujer afrodescendiente y extranjera en un país donde a lo mejor está migrando. Tal cual. Entonces hay varios elementos ahí. Barreras Perdón que vuelva atrás, pero me hace mucho sentido lo que mencionaste. Son barreras inconscientes de prejuicio. Y hay un tercer estudio que no lo hace McKinsey, lo hace, si es que no me equivoco y la memoria no me falla, Stanford, pero esto ya es prejuicio máximo. Para poder acceder a un cargo de alta dirección en Estados Unidos, medir sobre 1,83 m. ¿Y qué tiene que ver eso con el talento? Pero si te das cuenta, obviamente, la lista de los gerentes generales de primera línea, aparte de ser hombres blancos, miden sobre 1,83 m. Mira. La pregunta dice como, ¿qué explica la altura al talento? No lo sé. Ahí me quedo corta. Pero bueno, me hayas preguntado. Entonces, autoconocimiento, redes, y la tercera recomendación que le daría no solamente a las mujeres, sino también a los hombres, pero las mujeres no lo hacemos porque las mujeres no hablamos de plata porque se ve feo, es hablar de plata. Nos falta mucho hablar de plata. Hoy día quizás lo voy a mencionar como algo chistoso a la causa, pero cuando Shakira dice las mujeres facturan, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, en realidad
se nos enseñó probablemente durante mucho tiempo a las mujeres a no hablar de plata. Porque hablar de plata, las niñas no hablan de dinero porque se ve feo. Claro, el no hablar de plata hace que tú no sepas, por ejemplo, si te llamo para un cargo y te digo, mira, te llamo porque tengo una posición, la mujer generalmente no le va a preguntar a sus compañeras de trabajo ni a su círculo cercano si lo que le están ofreciendo está dentro de la renta o si pudiese negociar algo mejor. Entonces, como no hablamos de plata, acá hay un factor de responsabilidad nuestro en el por qué obviamente ganamos menos. Tenemos una brecha de banda salarial, obviamente que tiene también razones que son estructurales del sistema. Pero dentro de esos factores hay uno que sí depende de nosotros, que tiene relación obviamente a que no hablamos de plata. Es cosa de ir a un asado el día domingo probablemente con amigos y tú vas a ver obviamente que los hombres se hablan de pega, se pasan datos. Se distancian de hecho las mesas. Sí, se distancian las mesas. Yo me siento generalmente, cuando vamos a estos asados con mi marido, yo me siento en la mesa de los hombres a propósito, para escuchar obviamente de qué hablan. Es un ejercicio muy, de hecho, consciente el que hago hace muy poco tiempo, hace unos 3 años atrás, bueno, desde que volvimos de la pandemia, dije, me voy a empezar a sentar en las mesas de ellos, a ver de qué hablan. Y hablan de plata. Yo creo que esa es una buena recomendación, hablar de plata, hablar de cuánto gano, de cuánto pido. Pregúntale a una amiga. Como abrir que, ese tipo de espacio. sí. ¿Y cómo funciona, por ejemplo, Juancu? ¿Qué es lo que me proporciona en el fondo a lo mejor buscar a alguien que me pueda guiar en este camino? Bueno, lo primero, Who tiene 2 grandes líneas de negocio. La unidad de negocio de personas, que aquí hacemos reclutamiento y selección, principalmente de gerentes de primera línea para distintas industrias. No tenemos experiencia en todas las industrias. Hay industrias donde somos muy buenos y industrias donde, yo siempre lo menciono, hay que decir obviamente donde uno es bueno. Tecnología, banca, retail, minería, esos son como las industrias donde nosotros más buscamos. Esas son las áreas de personas. Y en la área de organización, aquí tenemos cuando te hablé del compromiso con ONU Mujeres, había que llevarlo a algo mucho más tácito, probablemente. Esto es un modelo de negocio. Y tenemos un indicador que se llama W100, Woman 100, que mide qué tan saludables son las organizaciones para trabajar con las mujeres. Es un indicador que tomó 3 años hacerlo, porque necesitábamos mucha data, aparte para calibrar el indicador y el algoritmo. Y hoy día, obviamente, spoiler, obviamente el indicador suma 100 puntos y lo mínimo que uno debiese sacar como organización son 65 puntos para ser considerado una buena empresa para trabajar para nosotras. Y la gracia que tiene el indicador es que no solamente te da un valor que te puede obviamente rankear, sino que aparte te dice dónde está el problema, porque obviamente cuando uno habla de las brechas de género o el talento femenino o el por qué estoy perdiendo profesionales, por qué estoy perdiendo a las mujeres, obviamente, si son talentosas dentro de mi organización, me gustaría saber obviamente qué tengo que intervenir. Entonces el indicador también te entrega eso. Y eso también obviamente es una herramienta bien potente que es consultoría al final. Total. Eso hace Who. Súper. Oye, me gustó eso de poder medirse. Sí, Hoy día hay una necesario. preocupación mayor de las empresas de poder establecer esa medición, de tenerla. Lo hacen, pero con mucho temor. Como que no tengo cliente que no haya dicho como voy a salir muy mal. Y la verdad es que esto es como ir al doctor cuando te duele algo. Te duele algo y ¿qué hace uno? Evita Claro, ir al doctor retrata, porque el diagnóstico va a ser muy duro probablemente. Pero lo que sí nos ha pasado es que dentro del diagnóstico de, obviamente, barreras inconscientes, prejuicios y ese miedo, las empresas salen mucho mejor de lo que pensaban que iban a salir en la intervención. Y el algoritmo tiene algo que es bien bueno, que tiene obviamente un componente que se llama percepción y un componente que se llama data. Lo quiero obviamente explicar porque nos podemos obviamente comparar con otros indicadores como el Great Place to Work, que tiene dentro de su modelo solo percepción, o sea, lo que percibe la gente de dónde está el problema. Y el poder hacer la separación de la percepción versus la data hace que, por ejemplo, la gente perciba que por temas salariales la gente se va. Y no es tan así. Es porque no estamos recibiendo capacitación, por ejemplo, en venta las mujeres. Nos pasó esto con un cliente que ellos decían,
yo estoy seguro, estamos convencidos todos acá en la mesa directiva de que pagamos igual a hombres y a mujeres. Y es verdad. De hecho, ellos habían hecho una intervención con otra empresa en donde se les hizo una intervención de temas de banda salarial y ellos habían sido súper explícitos diciendo como, sabemos que ahí no está el problema. Nosotros pagamos igual a hombres y a mujeres. ¿Por qué vienen con esta sugerencia de hablar de las bandas salariales si no va por ahí? Y efectivamente el indicador decía que la razón de por qué perdían talento femenino no eran las bandas salariales, sino que tanto la capacitación en venta y en negociación hacía que su talento femenino no ascendiera y por eso se iban. Entonces, obviamente el saber dónde está el problema hace que tú puedas intervenir esa política. Tú puedes tener la sensación, puede que sea salario, pero en realidad el poder saberlo te da obviamente un plan de acción súper concreto de decir, tengo que capacitar en venta y en negociación para que no se vayan. Mira, qué interesante, súper. Consuelo, ha sido una tremenda conversación. Nos gustaría, ojalá, poder tenerte más capítulos para ir profundizando en estos temas, sería fantástico. Pero ya para ir más o menos haciendo un cierre de esta conversación, que te agradezco mucho en lo personal, ¿alguna recomendación, alguna reflexión que quieras hacer en torno a este tema que realmente es un temón? Para mí, en lo personal, creo que tenemos una gran responsabilidad, como casi una bandera de lucha en el fondo a la que estamos llamados, porque si bien hemos ganado algunos espacios, como hemos visto también es muy fácil perder estos espacios. Yo creo que lo que mencionas no puede ser más atingente a lo que está sucediendo y siempre me gusta hablar como del contexto y de lo que se puede hacer. Hoy día, dentro del contexto, tenemos 1 de cada 4 países que están retrocediendo en derechos hacia las mujeres. Y no podemos ser ajenos a eso. Yo creo que todo lo que se ha ganado, en realidad, sigue siendo poco. Yo le tiro muchas veces la talla a mi marido porque me declaro una mujer feminista, y ser feminista no significa estar en contra de los hombres, significa estar a favor de las mujeres. El feminismo obviamente es igualdad, derechos y deberes entre hombres y mujeres. Si se quiere confundir con machismo, lo antagónico es embrismo, para que obviamente quede claro, no es feminismo, se llama embrismo. Entonces, declarándome una mujer feminista, no puedo sino quedarme ajena obviamente de saber que hoy día tenemos corrientes políticas, que es lo más probablemente, entre comillas, democrático que hacemos los seres humanos y los ciudadanos, obviamente que tenemos responsabilidad de ir a votar y etcétera, que hoy día tenemos obviamente corrientes que van en contra de los derechos de las mujeres. Y yo creo que esa es una señal bien latente de la falta de conciencia que existe sobre, obviamente, hacer un mejor mundo para todas y para todos. Eso es lo primero que me gustaría obviamente mencionar. Me gusta mucho que tengamos de hecho 2 candidatas a la presidencia de la República que de hecho vengan de probablemente agendas políticas distintas. Exacto. Pero me llena de esperanza el poder saber obviamente que existe esa tranquilidad democrática y muy republicana de que obviamente sean 2 mujeres las que puedan hablar obviamente sobre cómo sueñan tener un país. Creo que eso también obviamente es algo que me llama poderosamente la atención. Y creo que el hablar de las brechas de género no es hacerse cargo de los temas de género, es un tema de rentabilidad de las organizaciones. Yo creo que si no lo abordamos obviamente desde lo que obviamente nos compete a los empresarios, que es el bolsillo y la productividad y el crecimiento de este país, yo creo que no podría ser sino un mejor mensaje obviamente que decirles que hacernos cargo de esto hace que podamos tener obviamente un país más rico. Súper. Consuelo, para ir cerrando ya lo último, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos seguir? Buena pregunta. Lo primero, obviamente, mi nombre es un nombre, ya lo habíamos hablado como broma antes. Es un nombre bien particular porque el Consuelo es con Z y me apellido efectivamente es Pi. El Pi es un hermoso regalo de mi papá y el Consuelo con Z es un hermoso regalo del registro civil. Así que me pueden encontrar, de hecho, en Instagram Consuelo Pi, y también dentro de LinkedIn Consuelo Pi también me pueden encontrar rápidamente. Así, no lo pongan con ese porque esa no voy a ser yo, voy a ser la impostora. Consuelo con Z y el apellido Pi.
Súper. Gracias, Consuelo, por Gracias haber a estado usted. con nosotros. Te tenemos un pequeño regalito Muchas para que te lleves de recuerdo ahí de nosotros como Yunti. Agradecida. Los invitamos a comentar este episodio ahí porque ha estado súper interesante. Pidan, ojalá, un segundo episodio ahí con Consuelo para que estos temas sigan llegando a todos lados, porque no podemos dejar de conversarlos para que se visibilicen y para que lleguen a la gente. Síganos, comenten y suscríbanse al canal. Gracias.